Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas de quinto de secundaria. Bienvenidos a la clase de historia. Primeramente deseo que cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud y también sus familias. Les aconsejo que estemos en constante comunicación con nuestro Creador mediante la oración para que Él nos pueda proteger tanto a ustedes como a todos sus seres queridos. Por otra parte, quiero felicitarles por haber aceptado estar en esta nueva etapa de la educación virtual, porque a partir de hoy la educación y la formación es voluntaria. Entonces, si ustedes están escuchando esta explicación, quiere decir que tienen toda la voluntad, la predisposición de querer seguir aprendiendo. Y están conscientes también de que mientras más preparada esté una persona, más oportunidades va a tener en la vida, ¿no? De esta manera, damos inicio a nuestra clase y hoy vamos a terminar nuestra retroalimentación acerca de las 3 guerras internacionales que ha tenido nuestro país, ¿no? Terminamos con la explicación de la Guerra del Chaco, a pedido de varios de sus compañeros. Como ustedes bien saben, Bolivia, cuando nace a su vida independiente, tenía el doble de su extensión territorial. Lastimosamente, por causas de su mal gobierno principalmente, hemos perdido nuestro litoral boliviano con Chile, nuestro Acre con Brasil, y hoy vamos a conocer cómo Bolivia pierde el Chaco con Paraguay. Entonces, primero, una de las causas siempre fue las fronteras indefinidas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el gobierno boliviano, también el paraguayo, no tenían definidas muy bien los límites. Nosotros, los bolivianos, creíamos que nuestro territorio en el Chaco se acercaba hasta terminar el río Pilcomayo, mientras que los paraguayos creían que su territorio llegaba casi al lugar de Camiri, ¿no? En Santa Cruz. Entonces no habían unas fronteras bien definidas. Otra causa ha sido el ataque paraguayo al fortín Vanguardia. Esto ocurrió muchos años antes, ¿no? Cuando los pequeños fortines de militares que habían tanto en este sector de la frontera tuvieron un altercado con un policía paraguayo, ¿no? Entonces el ejército paraguay, llamaríamos, toma represalias contra el gobierno, contra estos fortines, y amenaza, ¿no? El fortín Vanguardia. Y nosotros defendemos este territorio y logramos tomar el fortín Boquerón, ¿no? Que más tarde va a ser un lugar donde se va a desarrollar una batalla principal. Otra de las causas geopolíticas. ¿Qué quiere decir? Esta causa se refiere a que el gobierno nacional, después de haber perdido el litoral boliviano, se ve frustrado de su salida a los océanos, ¿no? Entonces busca por el sector del Chaco y el río Pilcomayo un ingreso hacia el Atlántico. Y la última causa política. En estos años, cuando se desarrolla la Guerra del Chaco, el presidente de Bolivia era Daniel Salamanca y tenía una crisis política interna. La mayoría de los bolivianos no estaban de acuerdo con su gobierno. Entonces, para hacer una cortina de humo, provoca esta guerra. Tenía una frase: hay que pisar fuerte en el Chaco, decía él, ¿no? Entonces, empezamos la guerra en 1932, donde se desarrolla un enfrentamiento boliviano contra Paraguay junto a la laguna Chuquisaca. Años antes, en 1932, los paraguayos habían encontrado esa laguna, y conocer el territorio del Chaco es difícil porque es un sector de mucha sequía, no hay mucha agua, ¿no? Entonces, encontrar una laguna era una bendición. Los paraguayos la llaman la laguna Pitiantuta, y hacen una pequeña construcción de barro para
para que se note que era de los paraguayos. Sin embargo, nosotros encontramos también esta laguna y nosotras lo llamamos la laguna Chuquisaca. Entonces, he ahí la fuente de la guerra, ¿no? Cuando Paraguay se entera de lo que había sucedido, entonces se prepara su ejército para tratar de recuperar esta laguna. Y así lo hace, ¿no? Nosotros tenemos que retroceder hasta Boquerón. Y en este lugar ocurre una resistencia heroica por los soldados bolivianos, ya que en Boquerón habían alrededor de 400 soldados bolivianos que estaban preparados a la cabeza de Marzana, ¿no? Y llegaron alrededor de 5.000 soldados paraguayos quienes se enfrentaron a este pequeño contingente boliviano, pero hubo una resistencia heroica. Entonces los paraguayos creyeron que eran muchísimos hombres que estaban en ese lugar. Deciden cercar todo Boquerón y ahí estuvieron resistiendo los soldados bolivianos alrededor de 16 días. Lastimosamente se había perdido todo lo que se refería a la comida, se había terminado, el agua, las municiones, ¿no? Pero el valor que tenía este soldado era innegable y aguantaron. De ahí la historia que cuentan los abuelos, ¿no? Los beneméritos de esta guerra, que decían que tuvieron que tomar hasta su propia orina, porque los aviones que pasaban por estos sectores no distinguían muy bien en qué lugar era Boquerón y soltaban los alimentos en otros lugares y no en el lugar donde realmente lo necesitaban, ¿no? Entonces, después de 16 días de resistencia, vence el ejército paraguayo, ingresa a Boquerón y se sorprende de haber encontrado tan poquitos soldados ahí en total deshidratación, ¿no? Y muertos de hambre, porque así aguantaron. Pasamos a otra batalla, que es la ofensiva boliviana contra el Fortín Nanagua, ¿no? Entonces ocurre que el presidente Daniel Salamanca ordena a Hans Kuhn, un soldado de la Primera Guerra Mundial, alemán él, que sea el comandante general de todas las fuerzas militares bolivianas en la Guerra del Chaco. Lastimosamente, este comandante no se preocupó mucho por las estrategias de guerra, como ya habíamos mencionado, y lo que hace es preocuparse más por las apariencias y compra uniformes nuevos para los soldados que tengan buena presencia, y su preocupación es más por ese lado, ¿no? Y además no pudieron tomar el Fortín Nanagua, fue un fracaso. También podemos recordar que en este tiempo los soldados bolivianos que tenían que llegar a este lugar del Chaco tenían que atravesar un camino de pésimas condiciones, tenían que viajar en tren hasta Sucre, porque recuerden que la mayoría de los soldados que fueron a esta guerra eran collas, ¿no? Eran del occidente. Llegaban en tren a Sucre y a partir de ahí tenían que caminar. Y otra lucha interna que tenían los soldados bolivianos era la del clima, porque el soldado de Occidente no está acostumbrado a los climas tan cálidos y tan secos como las del Chaco. Ellos estaban con sus abarcas de goma, ¿no? Y tampoco hablaban muy bien el castellano. De ahí la frase que dicen que los soldados bolivianos eran conocidos como los repetes, porque al momento de ir a pedir su comida, ellos querían una doble ración. Terminaban su comida, iban otra vez a la fila y pedían repete. En vez de quiero repetir el plato, ellos decían repete. Y también llamaban a los soldados paraguayos, los conocían como los patapilas. ¿Por qué? Porque el soldado paraguayo, acostumbrado a ese clima seco, ellos caminaban descalzos, ¿no? Entonces, sin calzados, sin abarcas, nada. Entonces eran los patapeladas, pero los soldados lo conocían como los patapilas. Entonces era una guerra entre los repetes y los patapilas. Pasamos. Nos vamos a la derrota boliviana en Alihuata. Cuando hablamos de Alihuata,
vamos a referirnos a que en este sector, en este fortín, la idea de los bolivianos era tomar Alihuata, el fortín Alihuata, ¿no? Y avanzar hacia el territorio del Chaco. Lastimosamente no funcionó, porque ya había cambiado el presidente de Bolivia a otro comandante. En este tiempo, nuestro comandante en jefe era Enrique Peñaranda, mientras que en el lado paraguayo, su comandante en jefe era Estigarribia, y durante toda la guerra, esos 3 años de guerra, él se mantuvo a la cabeza. Mientras que en Bolivia se fue cambiando, después de un fracaso se cambiaba a otro y a otro, entonces esa también era un punto en contra nuestra, ¿no? Entonces, Alihuata estaba protegido por los bolivianos, llegó el ejército paraguayo, que igual que en Boquerón nos querían rodear y así hacernos rendir. Pero los soldados de Alihuata no tuvieron el mismo valor que en Boquerón. Entonces, antes de que sean cercados, escapan de ese lugar y escapan abriendo camino mediante una batalla, ¿no? En esa batalla es reconocido nuestro comandante Enrique Peñaranda y le otorgaron una condecoración, ¿no? Por ese su enfrentamiento a los paraguayos. Vámonos al derrocamiento del presidente Salamanca. En Villamontes ya había un malestar entre los soldados bolivianos porque seguíamos retrocediendo, ¿no? Retrocediendo todo el Chaco hasta llegar a Villamontes. El presidente de Bolivia, Salamanca, decide cambiar otra vez a Enrique Peñaranda y en su lugar pone a Lanza. Y junto con Lanza, en avión, se van hasta Villamontes. Y ahí nuestro presidente sufre un desacatamiento, o sea, sus soldados no le hacen caso, le desobedecen, ¿no? Y se conoce también como el Corralito de Villamontes, donde le obligan a firmar su renuncia como presidente de Bolivia. Y así lo hace. Y en su lugar, el presidente de Bolivia llega a ser José Luis Tejada Sorzano. Continuamos. Villamontes en peligro de caer. Entonces, como el ejército boliviano retrocede hasta llegar a Villamontes, incluso abandona este lugar y se resguarda, ¿no? Se repliega hasta la montaña, ¿no? Hasta las montañas de Aguaragüe. Y ahí se rearma, se reorganiza. Entonces el soldado paraguayo se ve obligado a avanzar, y se enfrenta a 2 enemigos más. Primero, el soldado paraguayo no estaba preparado para pelear en montañas, ¿no? Su territorio es plano. Entonces ese era su primer enemigo. Y el segundo enemigo al que se enfrentaba era la distancia. Estaba muy lejos de su capital Asunción, entonces no podía llegar los alimentos, las municiones tampoco llegaban a tiempo y ya estaban demasiado cansados, igual que el ejército boliviano. Entonces, frente a estos 2 enemigos aparte que se ganaron los soldados paraguayos, entonces se vieron en la necesidad de retroceder y el soldado boliviano empieza a avanzar, recupera Villamontes, ¿no? Entonces, ante el agotamiento de estos 2 ejércitos, se vieron en la necesidad de terminar, de ponerle un punto final a la guerra. Y eso ocurre el 14 de junio de 1935. Ponen un pacto de tregua o alto al fuego, como se le conoce. Consecuencias. Para esta guerra, en la que se enfrentaron 2 países pobres, los más pobres de Sudamérica, ¿no? Por intereses ajenos, porque a los paraguayos les alentaban los argentinos, creyendo que en ese territorio, en el Chaco boreal, había muchos hidrocarburos o riquezas hidrocarburíferas, como se la quiera llamar, ¿no? Entonces a Bolivia también le motivaba
fuerzas exteriores de igual manera, ¿no? Esto ha provocado que Bolivia gaste aproximadamente 228 millones de dólares en toda la guerra. Aparte, hubieron 50.000 muertos y 20.000 prisioneros que muchos años después fueron recuperando o regresando al país poco a poco, ¿no? Aparte, otra consecuencia también fue el proceso de maduración social que derrocó al Estado oligárquico. ¿Qué quiere decir? Que los soldados que regresaron, los militares jóvenes que estuvieron presentes en la guerra del Chaco, ya vieron a Bolivia con otra visión, ¿no? Ellos ya estaban cansados de que sean gobernados por personas ricas, ricas en la minería, ricas en territorios, en tierras, querían formar un nuevo gobierno que represente a las mayorías nacionales. Entonces aquí, después de la guerra, empieza a nacer ese sentimiento de boliviano y más adelante va a rendir frutos, ¿no? Otra consecuencia, Bolivia pierde todo el Chaco boreal, ¿no?, en manos de los paraguayos. Por gracia divina podríamos decir que en esas tierras que hemos perdido no habían hidrocarburos. No, más al contrario, las tierras que actualmente gozamos en el Chaco son las que de verdad son ricas en ese recurso natural. Años más tarde, el 21 de julio de 1938, se firma el Tratado de Paz. Espero que haya aclarado sus dudas, jóvenes, y nos vemos o nos oímos en la siguiente clase. Que tengan buenas tardes.